Bueno, continuamos en esta tarde de lunes, aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7. Queremos dar la bienvenida a Enrique Barón Crespo. Buenas tardes, un Buenas auténtico tardes. placer. Bienvenido, es un honor contar con uno de los grandes, no solamente de escritores, sino también un político que ha marcado una época que sigue, me imagino, muy pegado a la actualidad política. Eso, uno Como nunca se ciudadano, desengancha, es como una, entre comillas, droga, el tema de la política. es una pasión que hay que saber contener. Pero muchas veces esa pasión nos lleva a saltarnos muchísimo. Ahora todos los días desayunamos con el tema, no sé qué le parecerá, antes de hablar que vamos a hablar de su libro, ¿eh? No me sea umbral de vengo a hablar de mi libro. Yo vengo a contestar las preguntas que me haga. Vamos a hablar de la era del federalismo, pero siendo pues, bueno, uno de los destacados políticos de nuestra era, la situación actual con pues esa presentación de Podemos o ese todo el día Podemos en los medios de comunicación, ahora intentando acreditar a Podemos, pero por otro lado, ¿qué pasa con Podemos? Al final es tanto es más una imagen romántica de unos ciudadanos, como muchos dicen, cabreados, o es que se les tiene miedo a otra opción política. No, yo creo que hay que dar la bienvenida al hecho de que haya gente que se interese en la política que antes nos interesaba. Me parece que eso es positivo. Hombre, otra cosa es el pretender que aquí hay que barrer todo lo que había y que solo vale lo que diga uno. Yo eso, pues evidentemente no lo comparto, sobre todo, hombre, porque yo durante muchos años, pero otros muchos españoles, pues conseguimos romper las cadenas de la dictadura, y que a eso que hicimos le llamen ahora un candado, pues me llama la atención, pero en fin. Si esto es muy fácil, esto hay que comprometerse. Lo que me llama la atención es que quieran estos que acaban de llegar al gobierno sin pasar por donde hay que empezar, que es por los municipios. Porque la vida política empieza por los municipios. Ahí empieza la democracia. Entonces llegar al cielo sin tocar el suelo no lo veo. Y teniendo también un programa, ¿no? Mucha gente se critica, ¿no? a Podemos y lo que plantean, porque realmente tampoco plantean nada en concreto. Hay que tener un programa, no solamente pues criticar lo que hacen otros, bueno, que también puede ser una crítica, ¿no? Sí. Intentar alejarnos del bipartidismo, ¿no? Partido Socialista, el Partido Popular. Hay que tener más opciones. Yo creo está que, bien. yo creo que No todo tiene que ser Real Madrid y Barça. También hay otros equipos jugando la Liga. Pero sí, pero no se juega entre 4 equipos, se juega entre 2. Es decir, yo creo que el bipartidismo es algo que lo deciden los ciudadanos, ¿no? Pero creo que es bueno. Ahora, si la cuestión es muy simple, es decir, no creo que haya que cerrarle las puertas a nadie, es lo bueno de la democracia, pero antes de llegar proclamando que se ha triunfado, hay que ganárselo. Y ya veremos. O sea, yo en eso creo que tanto en España como en Europa. Es decir, que es una característica de la democracia es que no hay rentas vitalicias ni posiciones de por vida, pero sí es importante, hombre, pues el tener una cierta claridad. Es decir, yo creo que cuando se parte de un discurso entre bolchevique y falangista y luego se dice que ese es socialdemócrata al día siguiente o que ese es centrista, hombre, pues me parece que no, que para hacer disfrazarse y hacer travestismo, eso en carnaval vale, pero no todo el año. Y plantear también soluciones, no solamente denunciar Claro. problemas, ¿no? Bueno, claro, por eso precisamente hay que empezar por los municipios, que es donde vive la gente y donde ve las cosas que se hacen. Porque eso de querer ir a la Moncloa, pues eso, el cielo puede estar ahí, pero vamos, hay que empezar por abajo. Solucionando problemas del ciudadano de a pie, que es yo creo lo que nos hace falta a todos, ¿no? Que nos escuchen un poco, el sentirnos que nuestros políticos, ¿no? Quizá nos representan. Y en la era del federalismo se plantea pues un sistema que está siendo un éxito, que en otros países se plantea, y que aquí en el Estado español, ¿qué pasa, Enrique? Que no... Bueno, pues estamos haciendo federalismo a nuestra manera. Es decir, bueno, yo parto de un hecho, y es que en los países más importantes del mundo mayoritariamente son federales.
y digo más, que aquellos que han creado más países federales han sido la tradición política, la británica y la hispánica. Es decir que, bueno, cuando uno va y ve lo que es México, Argentina, Colombia, Venezuela, bueno, pues esos son federales, ¿no? Entonces, no es algo extraño a nosotros, yo lo digo desde luego y explico cómo nos comportamos los socialistas cuando hicimos la Constitución, cuando participamos en el debate constituyente, que no fue exclusivo nuestro. Nosotros veíamos el Estado autonómico con una perspectiva federal. Y yo creo, ya no estoy ya dirigiendo el partido, yo soy un militante de base, no tengo responsabilidades. Creo que seguimos manteniendo esa doctrina, pero además trabajando no a partir de una perspectiva teórica, sino habiendo conseguido que el Estado autonómico funcione. Y creo que ahora es el momento, sobre todo para hacer algunas cosas. Es decir, no hay que empezar aquí otra vez desde el libro del Génesis, empezando a la creación del mundo. O sea, tenemos que hacer algunas cosas que pueden rematar el Estado autonómico, como es hacer un Senado que sea autonómico de verdad, que sea federativo y resolver unos temas de competencias, de deslinde de competencias y hacer un planteamiento de solidaridad entre nosotros, que eso es importante, no que cada uno diga que yo por mi cuenta me arreglo mejor sin tener nada que ver contigo. En este libro, La era del federalismo, vamos a encontrar esas claves, la gente va a entender sin tener... porque yo quiero también, Enrique, que la gente que nos ve, que bueno, pues pueden tener conocimientos de política más o menos, de ciudadano de a pie, como personas que nos ven de diferentes instituciones o de partidos políticos, nos ve gente de todas las clases sociales, pero es un libro entendible. Vamos a hablar de esas claves del federalismo, en qué consiste, para que todo el mundo, bueno, pues se acerque un poquito y vea cómo esa opción no solamente es viable, sino deseable. Pues a mí lo que me dicen, yo soy parte interesada y soy el que lo ha escrito, pero lo que me dicen muchos de los comentaristas y críticos que han leído el libro es que es un libro que se entiende. Y además no es un peñazo, es decir, es un libro, por ejemplo, ahí cuando cuento cómo se hicieron los Estados Unidos, lo que fue la batalla de Nueva York, porque los de Nueva York eran más ricos y querían irse por su cuenta, bueno, pues la gente lo lee como una novela, que es como hay que hacer las cosas, es decir, por lo que me dicen es un libro muy, muy comprensible, muy legible y que mantiene la atención. Bueno, yo es lo que he tratado de hacer. Ahora es al lector al que le toca juzgar. Expone también las ventajas que tendría ese modelo federal en el Estado español. ¿Cuáles son algunas de esas ventajas? Pues que no solo que cada uno, como hemos planteado ya y como vamos haciendo, cada uno participa y comparte a partir de su propia personalidad, sino que en un proceso en el que hemos llevado a una impresionante descentralización de un Estado centralizado y en el que ya hay una enorme capacidad de gestión, sobre todo en servicios públicos esenciales, en educación y en sanidad, que además, bueno, yo lo digo como miembro que fui del gobierno que universalizó eso en los 80. Esto ahora mismo es el poder responder de una manera más activa y más participativa frente a la crisis con más solidaridad, no solamente quejándose de lo que hace el gobierno de Madrid, ¿no?, sino participando todos juntos y además haciéndolo con ese espíritu de compartir y de solidaridad. Yo creo que eso es muy importante. ¿Podríamos ver un poquito esa luz al final del túnel e intentar salir de esta crisis? Ah, sí, las crisis no son el fin del mundo. Las crisis son los momentos en los que lo que había ya no vale y entonces hay que decidir. Por eso se habla en la vida de la crisis de la adolescencia y de la madurez. Los cambios no son malos, no tienen por qué ser malos, ¿no? No, no, y además es que el mundo cambia muy rápidamente. Cuando yo era joven, Bilbao era una ciudad que era todo altos hornos, era chimeneas y era contaminación y era industria pesada. Bilbao se ha reconvertido, ahora es una ciudad que tiene un enorme desarrollo cultural, con un desarrollo importante en los servicios y tal. Bueno, y Bilbao está ahora mejor que antes. Bien, pues eso es la vida. Y la margen izquierda. Y la margen izquierda donde he vivido tantas
tantos momentos apasionantes de mi vida y tengo tantos amigos, sí, sí, evidentemente. Enrique, ¿alguno de esos amigos políticos que han compartido muchas reuniones y muchas vicisitudes como miembro destacado que fue, como ha comentado, Sí. del lado socialista, han leído el libro? ¿Le han dicho algo? ¿Les han mandado algún ejemplar, algún político? Sí, algunos sí, y me han dicho que les ha interesado, sí, sí. Y, bueno, y yo creo que mi aportación les sirve a mis amigos políticos, empezando por el actual secretario general del partido, por Pedro Sánchez, que lo presentó en Madrid mano a mano con el ministro García Margallo, que resultó que es casi más federalista que nosotros. Ya le dije que a ver si le había preguntado al presidente Rajoy, le había planteado sus tesis. Pero bueno, lo que hay que hacer precisamente es dialogar, pero yo sí creo que es un libro que mis amigos políticos, y no lo digo con retintín, pero con muchos de la gente con la que he compartido eso, muchos momentos de vida y muchas luchas, yo creo que se reconocerán porque además hay cosas que hicimos conjuntamente y que yo defiendo. Se ha formado como, no solamente en el Estado español, sino en la Alemania, en Francia también, tengo aquí mis apuntes, como economista y abogado, político, economista, abogado. ¿En qué parcela tendrían más trabajo? Porque los abogados, hay más gente, yo creo, dentro de la cárcel que casi que fuera. Como economista, la situación complicada de crisis económica que nos preocupa a todos. Y como político, la política también está un tanto revuelta. La verdad es que... Sí. Tiene trabajo, ¿no? Si se quiere pues sí, pero dedicar a alguna de las parcelas. Bueno, yo tengo que decir, ahora estoy jubilado de la política y soy catedrático Jean Monnet, sigo predicando Europa, acabo de llegar de Italia y de Hungría, me voy a Bélgica la semana que viene, viajo por toda España. Yo ahora me dedico a eso, a escribir, y también a hacer, a trabajar en el sector de la economía social. Una de las cosas que también estamos en Vizcaya, en la Fundación Menuhin, que llevamos artistas a las escuelas con el programa MUSE, es precisamente ayudar a desarrollar la autoestima de los niños, sobre todo en barrios con problemas, llevando artistas. Pues es una cosa interesante. No todo es estar en el frente político todo el día, ¿no? Esto también de dedicarnos a hacer llegar a la sociedad de la información a mucha gente que no ha superado la brecha digital y a prestar un servicio, y aquí estamos también en Vizcaya. O sea, yo creo que hay muchas cosas que hacer en la vida. Yo he estado en el Frente Europeo, es verdad, como diputado, como presidente del Parlamento, 23 años, fue una experiencia muy interesante, pero ahora estoy también construyendo Europa y sirviendo a España, pues en otro tipo de actividades. Con el ciudadano de a pie, quizá de manera más cercana, ¿no? Sí, Ese contacto más cercano. Sí, y además me siento muy a gusto. Me siento muy a gusto y creo que, bueno, que uno pues tiene que hacer esa labor ciudadana que va más allá de la lucha política concreta, ¿no? Porque y hay muchas cosas que hacer. Yo una pregunta que me hago de manera particular, pero no sé si se la hará también, yo creo que otros... A ver, dígamela en voz baja que no nos escucha. Vale, ahora que no nos escucha nadie, Enrique, ¿por qué usted que tiene mucha experiencia también fuera, en Europa, como ha comentado, pero por qué siempre los titulares, no solamente de aquí, evidentemente, en medios nacionales, sino en medios de comunicación extranjeros, siempre se habla de la política de aquí, del Estado español, y casi no conocemos o no se habla tanto de otros modelos, de otros partidos, de otros países europeos? Aquí hacemos mucho ruido y en otros países la gente, ciudadanos que podemos salir a la calle a hacer una encuesta, seguramente no sepa quién gobierna en Bélgica, quién está o qué partidos o qué... aquí en España siempre saltamos a los medios de comunicación, incluso internacionales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, necesariamente, cada uno tiene su alma. Es la imagen que quizá tenemos nosotros. No sé, yo acabo de llegar de Italia, en donde había algo parecido a Podemos. Italianos, españoles, somos todos como muy latinos, ¿no? Somos muy parecidos. Sí, bueno, pero todo el mundo, una cosa, todo el mundo se viste por los pies. Eso es, esto. El país más complicado de Europa es Bélgica.
que es un país en el que yo el otro día llegué a Bruselas, uno de los últimos viajes, y iba medio dormido, venía de París, claro, cogí el taxi, y entonces dijo el locutor de la radio que el gobierno sueco en Bélgica, y yo le dije, me desperté, le dije al taxista, yo he vivido 12 años entre Bélgica, bueno, a caballo, ¿no? Entre Bélgica y España, dije, oye, ¿que esto del gobierno sueco en Bélgica? Me dijo, sí, dice, es el gobierno azul y amarillo. Es decir, en Bélgica y en Alemania y por ahí designan a los gobiernos según los colores. Y el gobierno sueco en Bélgica era el gobierno de liberales y de nacionalistas flamencos, esto que tiene el color de la bandera sueca, amarillo y azul. Y entonces salió el líder de los nacionalistas flamencos que quieren la independencia, dividir el Estado, acabar con la monarquía, y entonces le preguntaron y dijo, no, a mí el gobierno con los liberales es el gobierno de mis sueños porque hemos echado a los socialistas del gobierno. Fíjese, no es tan diferente, ¿verdad? Nos parecemos más de lo que creemos. Lo que pasa que yo creo que en otros países lavan los trapos en casa, los trapos sucios. En democracia todo es público. Eso no es. Y no tiene por qué ser. No, trapos. O quizá los medios de comunicación hacemos mucha sangre también con lo que pasa aquí. Bueno, ustedes se dedican a contar el número de rosas que ha nacido cada día. Pues con eso, con que la gente reflexione, bueno, claro, y que disfrute con la era del federalismo. La verdad es que es un libro muy, muy recomendable, apto para todos los públicos, de lectura muy, muy grata, y que recomendamos a todo el mundo. Enrique, que ha sido un auténtico placer el haber contado con usted en el programa. Espero que no sea... Es la primera visita, pero espero que no sea la última. No, yo con mucho gusto, y además por lo bien que me han tratado. Muchísimas gracias, un placer. Hacemos una pequeña pausa, ya afrontando la segunda parte del programa de Objetivo Vizcaya. Hacemos unos segunditos de parón y a la vuelta continuamos aquí en Telesite.